Han votado a favor 68 congresistas, en contra 56, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Tras la votación ajustada con la que el gabinete ministerial que preside Mirta Vázquez logró el voto de confianza por parte del Congreso de la República, la Premier agradeció este respaldo señalando que este es un nuevo reto para seguir construyendo la confianza entre todos los sectores políticos del país. El Congreso nos ha dado el voto de confianza para que este gabinete pueda continuar y pueda empezar a implementar las políticas para los próximos años que se ha determinado este gobierno. Nosotros estamos agradecidos y tomamos como humildad esta votación. Creo que todavía nos queda un reto importante para seguir construyendo confianza. La confianza se construye seguramente y esperamos nosotros que en los próximos días, meses, podamos generar una serie de mecanismos para demostrar que queremos avanzar. Este gobierno del pueblo está comprometido con hacer cambios, transformaciones, implementar respuestas urgentes, sobre todo a la crisis que vive el país. Y el día de hoy creo que ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea. Esto recién comienza y nosotros, por supuesto, tomamos con absoluta responsabilidad el voto de confianza que hoy día la mayoría del Congreso, de manera responsable, nos ha otorgado. Sin embargo, Mirta Vázquez ahora deberá afrontar una serie de obstáculos para lograr estabilidad política en el país, entre ellos lidiar con los serios cuestionamientos que las diferentes bancadas del Congreso y los medios de comunicación realizan a 3 de sus ministros, como son el de Educación, Transportes y Defensa. Comencemos con el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien además de haber sido vinculado con un sindicato del magisterio ligado al Movadez y al CONARE, ahora a este funcionario no se le ocurrió mejor idea que anunciar el nombramiento de docentes dejando de lado el concurso y la meritocracia. La evaluación nos parece que no está siendo considerada, estimada, apreciada como debe serlo. Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. Y el aprobar estas pruebas, esta casuística de las pruebas, y su práctica en el aula ya los ha calificado. Eso es evaluación de desempeño en la práctica del aula. Su conducta, su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año. Nosotros vamos a propiciar el recorte, es decir, el número, los miles de profesores contratados tienen que ser, hay una buena proporción. Vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han pasado la decena de evaluaciones, ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido. La respuesta, por supuesto, que no se hizo esperar por parte del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, quien manifestó a los medios nacionales su total desacuerdo con esta propuesta y señaló que es un tema que amerita un análisis mucho más amplio y profundo. Entonces, lo que yo le manifiesto es que yo no comparto. ¿Por qué? Porque los demás docentes han sido nombrados a través de un concurso público abierto. En este caso, el ministro lo que está pretendiendo es que los que ya han venido trabajando continuamente en una plaza o en un colegio por unos 2, 3 años atrás, se les debe nombrar. Yo creo que eso sí es un tema de debate, porque es necesario que todos ingresen por un concurso público para que puedan demostrar su meritocracia. Pero además de haber generado toda una polémica con el nombramiento de los docentes, el titular del sector de educación también es cuestionado por haber contratado a personas poco idóneas en ese sector, entre ellas a las amigas de su hija con jugosas remuneraciones. Las evidencias que se han reportado, tanto de la cantidad de tiempo que pasa la hija del ministro en el Ministerio de Educación, que ninguna de ellas baja de las 8 horas seguidas, digamos, en las visitas, que han sido reportados justamente por RPP,
Y ahora este reportaje de América Noticias sobre las relaciones amicales que tiene la hija con nombramientos, me parece que es altamente irregular. Son indicios de una cuestión que creo que tiene que aclararse. Creo que el ministro tiene que salir a explicar no solo sus decisiones, porque recordemos de que tú mencionaste a la directora regional de educación de Lima de Metropolitana, pero también está la jefa de seguimiento y evaluación estratégica, que es la que ve todo el tema del seguimiento y la ejecución del presupuesto dentro del ministerio. Carolina Lizano Espinosa, 15.000 solcitos. Y la directora de educación primaria, la directora de primaria, que es la profesora Cecilia Estrada, que todas tienen relación amical y que también reporta el portal que han trabajado juntas. Sí. Es decir, Inés ha trabajado con estas personas. Sí. Y todos estos nombramientos se han dado, digamos, ya en la gestión del ministro Gallardo. Entonces, esta confluencia de elementos es más que sospechosa. Ahora veamos los cuestionamientos que se hacen al ministro de Defensa Walter Ayala, quien desde que asumió el cargo se encuentra en la mira de los medios de comunicación y del Parlamento, sobre todo por sus antecedentes negativos en la Policía Nacional y los recientes cambios que realizó en las Fuerzas Armadas, motivo por el cual fue citado a la Comisión de Defensa del Congreso de la República para que rinda las explicaciones del caso. Él pasa a retiro, que te digo, el año 1997, porque se le descubre que ha habido negligencia en la fuga de un detenido. Posteriormente, él presenta una acción judicial para su reincorporación y el juzgado respectivo se lo deniega el año 2000, vale decir, a partir del año 2000 ya ha sido retirado definitivamente de la Policía Nacional. Siempre, ministros de defensa han sido o militares de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, o civiles, pero nunca ha sido un efectivo de la Policía Nacional. Y lo peor, un personal subalterno que ha sido retirado por medida disciplinaria de la institución. Finalmente, otro de los ministros cuestionados es el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que esta última semana hizo noticia negativa al filtrarse un audio donde ofrecía la cabeza de los titulares del ATU y Ocitran para evitar el paro que los transportistas venían anunciando para este lunes 8 de noviembre a nivel nacional, motivo por el cual también fue citado al Congreso de la República. Y nosotros en el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos en reorganización era la ATU y la Sutran, y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, ¿no?, para que se haga la reorganización, ¿no es cierto?, de esos dos organismos, no la desaparición, sino la reorganización. Pues esa reorganización está en camino, y la noticia que cuando usted está acá y estuvo acá utilizando el celular, estamos coordinando con el presidente para que salga esa resolución entre hoy y mañana. El cambio, porque hay que hacer cambiar el personal. No hay otra forma, porque si yo sigo, es como que si a mí me ven que soy una persona no ejecutiva, por más que ustedes me exijan, siempre voy a ser no ejecutivo. Y si, por ejemplo, yo quiero cambiar y por lo menos recuperar cierta cosa, tengo que cambiar el personal. Posiblemente, ¿no? Pero tiene que hacerse. Entonces eso nosotros no hemos querido mencionarlo porque realmente no es necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, entonces estamos aclarando que ya está en gestión. O sea, debe salirse entre hoy y mañana. Así es. Sí, hay cambio. Hay cambio. Inclusive ahí le damos, no sé, Juan, que acerca al secretario y que hoy mismo salga la resolución de la Sutran. Y de la ATU ya está en el poder de nuestro presidente, una resolución suprema, para que le inviten a dejar el cargo. Entonces eso ya está. Al parecer, la crisis política continuará en nuestro país, a pesar de las buenas intenciones y anuncios conciliadores que realiza la premier Mirta Vázquez, quien deberá hilar muy fino para permanecer en el cargo, donde su antecesor Guido Bellido apenas duró un poco más de 2 meses.